Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo. ¿Qué karma de pagar por la persona que estás preguntando? Lo primero de todo, suscríbete y regálame un like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Y sobre todo, suscríbete para que podamos llegar a más personas. Y recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo. Te resonará algunas cosas, otras será para otras personas. Dicho esto, hace poquito hice una SMR para atraer amor, abundancia, una carta de manifestación para atraer lo que tú deseas en tu vida. Lo dejaré todo en la cajita de información. Y sobre todo, gracias por verme, por suscribirte. De verdad, me hace mucha ilusión siempre que me dejáis comentarios súper bonitos, de verdad. Y cuando veo nuevos suscriptores, de verdad, me hace mucha ilusión. Y bueno, ahora tendrás que elegir opción número 1, este corazón de color rojo. Opción número 2, este corazón que pone love y que sale en corazones. Si te ha resonado opción número 1, opción número 2, es válido de ver las dos opciones. Ahora relájate y te dejan unos segundos qué opción quieres elegir. Bueno, vayamos por la opción número 1. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, me voy más relacionado en tema del amor. Siento de que hubo una persona que te marcó, que tú lo diste todo. Siento de que puede ser una persona, tu última relación, que te dañó bastante. Siento de que antes de conocer esta persona, ¿no? O esta experiencia de amor que te ha marcado mucho. Sobre todo siento de que te ha costado un poco como sonreír, el volver un poquito a sonreír, ¿no? Siento de que antes eras una persona más alegre, más entregada en el amor. Actualmente eres una persona bastante reacia, que le cuesta como confiar. Eras una persona que lo daba todo, sobre todo muy entregada, ¿no? Mirabas más por la otra persona que por ti, ¿no? Y siento de que esta persona no te dio tu lugar. Siento de que pasaste situaciones bastante tóxicas, ¿no? Siento de que esto al final se convirtió en una relación bastante tóxica. Sí que es verdad que verbalmente, ¿no? Se fue de las manos. Sí que es verdad que ya por suerte esta persona ya no está en tu vida, ¿no? Pero sí que es verdad que te ha causado un daño bastante emocional, ¿no? Incluso siento de que esta persona le pasabas a lo mejor alguna foto tuya o algo, ¿no? Te hacía un comentario bastante fuera de vulgar o fuera de lo normal, ¿no? Como que se burlaba también de ti, ¿no? Y incluso también a lo mejor te prohibió mejor
que no fueras de X manera o con esta persona, ¿no? Pero siento de que en cambio que esta persona a lo mejor podía llegar el fin de semana, ¿no? Y a lo mejor tú no planeabas nada por estar con esta persona, ¿no? Y a lo mejor esta persona pues siempre miraba más en quedar con los amigos, salir. Si le salían a lo mejor planes de última hora, pues quedaba con el típico amiguete pues para ir a tomar algo, ¿no? Y ya por suerte, ¿no? Te diste cuenta de que no te merecías pasar por estas situaciones, ¿no? O también, ¿no? Siento de que has podido conocer a alguien, ¿no? Pero no has sido claro o clara contigo, ¿no? Que a lo mejor esta persona tonteaba con alguien del pasado o estaba pendiente de si lo deja con su ex, pues a lo mejor vuelvo con ella o con él, ¿no? Y a lo mejor a ti te estaba dando ilusiones, ¿no? Haciéndote promesas que al final pues esas promesas pues se las llevó el viento, ¿no? Mejor dicho. Opción número uno, ¿no? Pero claro, ahora actualmente a ti, esta persona, tú a lo mejor la puedes ver feliz, que entra, sale, ¿no? O incluso ha podido establecer ahora actualmente una relación, ¿no? Pero a ti sí que es verdad que te ha causado un daño muy emocionalmente, ¿no? Bastante grande, ¿no? Y sí que es verdad, te veo un poco como anclada de decir, ¿por qué me ha tenido que hacer esto? Veo a esta persona, ¿no? Por redes sociales o por amigos en común, ¿no? Conocidos, ¿no? Que te hablan de que a lo mejor esta persona, ¿no? Como he dicho antes, ha podido rehacer su vida, pero a ti, pues, te siento como que te has estancado, ¿no? En el pasado, porque ahora actualmente te veo que desconfías, que te cuesta como salir hacia adelante, ¿no? Te cuesta como sonreír, hacer planes, ¿no? Sí que es verdad, opción número uno, de que estás en el periodo en plan de, bueno, ¿hacia dónde voy, no? Ahora mismo. Sí que es verdad que yo lo que siento, opción número uno, que te tienes un poco que obligar a mejor a entrar, salir, ¿no? Que si te está causando daño el saber algo de él o de ella, o ver redes sociales, yo de ti me pensaría a lo mejor o desaparece de redes sociales o bloquea a esta persona, porque si ya te está causando daño, puede que lo pases mal un mes, unos días que llores, pero más vale que llores y luego ya verás, opción número uno, que vas a volver a ver el sol. Por eso lo digo que es hora de pensar en ti. El karma que le puede llegar a esta persona sí que le va a llegar. ¿Por qué? Por el daño que te ha podido causar el no ser sincero, sincera, ¿no? Pero sí que es verdad que esta persona siento de que el mismo va como repitiendo el mismo linaje, el mismo patrón, ¿no? Me explico. A lo mejor tú lo puedes ver o ella que ha podido establecer una relación, ¿no? Pero ¿sabes lo que va a pasar? De que va a seguir el mismo patrón. Es decir, que yo lo veo honrando, saliendo con los amigos, pero sabes que va a llegar un momento que los amigos van a hacer sus vidas, se pueden casar, tener hijos, ¿sabes? Y va a llegar esta persona que se va a quedar más solo que la una, ¿sabes? Y a lo mejor con la persona también que dé, puede que en un futuro va a pasar lo mismo, pues puede ser, ¿sabes? Y esta persona se va a dar cuenta y a lo mejor lo deja. Y yo siempre digo, el pasado siempre vuelve, ¿no? Pero ¿sabes también cuál va a ser tu mejor venganza? Que se va a dar cuenta en un futuro que tú estuviste ahí en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y cuando esta persona se dé cuenta, le dé el chip de en plan, hostia, es que tal, se comportó bien, es que me acuerdo de ella, de él, ¿no? Que estuvo conmigo en las buenas, en las malas, en una situación bastante dura que pudo pasar esta persona, ¿no? Y va a volver a saber de ti, va a querer incluso una nueva oportunidad. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Que tú vas a estar con una persona nueva, vas a recuperar el tiempo perdido.
te veo enamorado o enamorado. Vas a tener una nueva ilusión, pero en un futuro. Opción número 1. Y esa va a ser tu mejor venganza. Es ser feliz. ¿Lo ves? Te viene por destino un amor más adelante. Sí que es verdad que ahora estás como... Yo te veo, ¿vale? En este tiempo, estos días, liberación, ¿no? Liberándote de un apego negativo, ¿no? Te tienes que ir liberando de este karma, de esta situación negativa. ¿Lo ves? Te veo por destino, formando una familia con otra persona, una nueva ilusión, bendiciones mágicas te vienen más adelante. Pero sí que es verdad, opción número 1, que va a llegar un momento que yo siempre digo, esto es como Hacienda, ¿no? Que pagamos todos, ¿no? Eh, que nadie se libra, ¿no? Pues el karma es lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que el karma puede visitar cada medio segundo, como tú actúes, hagas el bien, hagas el mal, el daño que puedas hacer a una persona o a mejor el ser sincero, aunque esa persona lo pase mal, pero más vale una verdad que algo se ha podido ya terminar, pero terminar bien, no hacer daño gratuitamente, ¿no? Pues esta persona, por el daño que te ha podido hacer, es que le va a visitar. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú eres tan buena persona que más adelante le vas a desear lo mejor y vas a decir, mira, te deseo lo mejor, pero yo no estoy para perder mi juventud, mi tiempo con una persona que no me va a aportar nada. ¿Lo ves? Te veo más centrada, más centrado en ti. Te veo más trabajando más en tu amor propio. Te veo en un compromiso más adelante. Opción número 1, incluso siento de que esta persona, por el daño que te causó, ¿no? Sí que es verdad que te pudo causar, lo has pasado realmente mal, daño, ¿no? Que incluso te empezó a afectar ya más en si estabas estudiando, en los estudios o en lo laboral, ¿no? Que estabas un poco como más descentrada, descentrado, ¿no? Y sí que es verdad que algún toque te ha podido pegar algún jefe o jefa, ¿no? O a lo mejor también sí que es verdad que eres una persona que le encantaba más entrar, salir, ¿no? Y en tu vida privada, pues a lo mejor te he visto como más apagado, ¿no? Más de estar en casa, que no pasa nada, ¿eh? Que todos tenemos esa época que a lo mejor nos apetece estar en casa y oye, con un buen libro, Netflix, lo que sea, somos felizmente, ¿no? Que tampoco nos hace falta estar siempre en la calle para pasarlo bien, para nada. Pero yo te veo recuperando esa nueva ilusión, esa ilusión por la vida. Opción número 1. Así que levanta ese lado queen tuyo, que eres una reinona, eres un rey, para estar llorisqueando por alguien que no te merece la pena. Opción número 1. Y más adelante yo te veo casándote con el amor de tu vida. Vas a poder formar esa familia que tanto anhelas. Y aunque ahora no lo veas, de verdad, opción número 1, la vida te hizo un favor. Y si esta persona no debe estar en tu vida, por algo es. Así que ánimos arriba, que todo pasa. Vas a recuperar esa nueva ilusión por ti. Vas a trabajar en tu amor propio. Y como he dicho antes, arriba que eres una queen y un rey. ¿Vale? Que también tengo mi público masculino, así que arriba el amor. ¿Vale? Opción número 1. Esto es lo que tengo para ti. Quiérete, que eres una persona increíble. Disfruta de la vida. Que el tiempo pasa. Opción número 1. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Y sobre todo, suscríbete. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Y bueno, vayamos por la opción número 2.
Hola, acción número 2, ¿qué tengo para ti? ¿Qué karma va a pagar por la persona que estás preguntando? Vale. Sí que es verdad que actualmente emocionalmente estás bastante tocado, tocada, ¿no? Sí que es verdad que has conocido a veces como el diablo en persona, ¿no? Y me sale la carta del diablo, ¿no? Yo lo veo aquí más una persona, un personaje bastante masculino que ha podido influir mucho en tu vida. También una mujer, ¿no? Muy cercana a ti, ¿no? También que ha podido influir en tu vida más mal que bien, opción número 2, ¿no? Sí que es verdad que es una persona que te ha marcado mucho, te ha remarcado lo que tenías que hacer en tu vida privada, no te ha dejado a mejor equivocarte, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que a veces el equivocarnos es cuando nos vienen nuestros mejores aprendizajes, ¿no? En la vida. También siento de que cuando esta persona ha podido tener un mal día, las ha podido pagar contigo con comentarios bastante fuera de tono, muy machistas. Sí que es verdad que esta persona por su manera de crianza que ha podido tener, por decirlo de una manera, ¿no? Se ha criado en un entorno muy cerrado, muy machista, ¿no? Y eso pues inconscientemente, ¿no? Lo ha podido inculcar en ti. Sí que es verdad también, ¿no? Que te ha podido decir comentarios a lo mejor por tu manera de vestir, de ser. Tú eres una persona más extrovertida, a lo mejor te vistes de una manera, ¿no? Que te ha dicho comentarios fuera de tono, te ha hecho sentir, con perdón de la palabra, hecha una mierda, ¿vale? Has llorado mucho, mm, incluso has podido chocar mucho con esta persona, ¿no? Y a lo mejor luego has podido quedar con alguien y has tenido que hacer como gestionar no, todo va bien, ¿no? Pero en el fondo muriéndote de dolor, ¿no? Por poner siempre una buena cara y no estar bien, ¿vale? Y luego pues llegar a casa, ¿no? Y siempre el mismo patrón, ¿no? Y siento de que esta persona pues a lo mejor no te la has podido, a lo mejor por quitar la de encima, ¿no? A lo mejor porque es una persona que ha podido vivir contigo, o a lo mejor eres estudiante y no sabes la manera de independizarte, ¿no? O a lo mejor estás trabajando, ¿no? Y a lo mejor por económicamente, no, a lo mejor no te has podido aún independizar, pero yo te puedo asegurar, opción número 2, que pronto lo ves, es tiempo de limpieza. Pronto vas a poder independizarte, el poder rehacer tu vida, el empezar una vida nueva, el alejarte de esta negatividad, una temporada que tanto anhelas, ansia desde hace tiempo, opción número 2. Sí que es verdad que es una persona bastante fría. Vienes a lo mejor de una familia que no te han dado a lo mejor suficiente cariño o no te han valorado como persona, ¿no? Te han hecho sentir como una inútil. Sobre todo comentarios muy fuera de lo normal, ¿no? Que ahora actualmente pues sí que es verdad que te está causando un poco de factura, ¿no? Esos comentarios, ¿no? Esas inseguridades. Sobre todo vienes de un entorno bastante frío, fría, ¿no? Y a lo mejor sí que es verdad que respecto al amor
pues a lo mejor eres una persona que te cuesta, ¿no? Ser cariñosa, cariñoso, ¿no? Con tu pareja. Es que lo que siento, opción número 2, que has estado muy influenciada, muy influenciado por esta persona. Sobre todo el no ser tú, el que tienes que hacer esto, pero como no lo hagas como yo quiero, ya la tenemos. Es una persona muy, muy, muy difícil de llevar y tú ya... Es verdad que eres tan buena persona, opción número 2, que le has dado como oportunidades, pero esta persona no la ha sabido aprovechar. Y ahora actualmente ya llegas a un momento de decir que vas a mirar por ti. Me da igual el papel que tenga esta persona en mi vida. No tengo por qué aguantar estas situaciones, estas humillaciones. Sí que es verdad que eres una persona con mucha fortaleza. Te ha marcado mucho esta persona, opción número 2. Pero es que va a llegar un momento que tú vas a decir hasta aquí. Sí que es verdad que ya has tomado la decisión de hasta aquí. Sí que es verdad que te veo más como parándole los pies e encarándote más. Opción número 2. Con esta persona. Porque ya llegas un momento que, ¿sabes lo que pasa? Una tentación se paga cara, ¿no? Que esta persona es tal cual, ¿sabes? No va a cambiar. Él no va a reconocer que yo tengo la culpa, sino tú. Es su manera de ser y, como te he dicho antes, ¿no? Opción número 2, tú ya le has dado ya demasiadas oportunidades. Si no las has sabido aprovechar, no es tu problema, es de él o de ella. Tú tienes que seguir una vida porque eres una persona joven, da igual la edad que tengas, da igual, no pierdas más tu tiempo ni tu salud mental, opción número 2. No va a cambiar, no sigas en esa zona porque no es siempre lo mismo, no te espera nada nuevo, opción número 2. Debes de pensar en ti, que te espera una vida súper bonita, te tienes que ilusionar más por la vida, el poder hacer más cosas que te apasionen, que te aporten felicidad, opción número 2, en todas las áreas de tu vida. ¿Lo ves? Despiértate, es tu momento, es momento de mirar por ti, de no quedarte estancada en esa situación. Es momento de crecer, necesidad de crecer a través de la experiencia, rechazo de la juventud perpetua, ¿no? Por eso, que eres una persona joven, jovial. Me da igual que tengas 50, 60 o 30, eres una persona joven. Y ya es hora de que mires por ti, de que hagas cosas que te ilusionen, que no te apaguen, ¿no? Como una vela. Sino es hora de decir, vale, de reconocer, con esta persona es lo que hay, no va a cambiar. Yo ya le he dicho por activa o por pasiva que por ahí no, que no me digas los comentarios. Él va a seguir el mismo patrón. Sal de ahí en cuanto puedas, si ahora mismo no puedes, pero vas a salir de esta, ¿vale? Tú puedes, opción número 2. El karma que le va a quedar a esta persona, pues que se va a quedar más sola que la una. Porque ¿sabes lo que pasa? Que nadie de su entorno la aguanta. Es una persona muy egocéntrica, es yo, pero tú tienes la culpa, pero yo no, ¿sabes? Y ese es el sistema que va a tener esta persona de por vida. Opción número 2. Así que no pierdas más tu salud mental. ¿Lo ves? Sigue tu instinto, eres una persona muy transformadora. Sí que es verdad que has pasado por una metamorfa, o sea, es decir, has pasado de ser una oruga a una mariposa. No te quedes ahí porque esta persona es muy primitiva, tú eres una persona sabia. No, incluso cuando tienes contacto con esta persona, opción número 2, siento que tu inteligencia baja.
te sientes como tonta o tonto, ¿no? De decir, pero ¿para qué entro en su juego? Sal de ahí, te espera una buena etapa. Opción número 2, ilusionarte, ilusiónate por la vida. Y sobre todo cuida más tu salud mental. ¿Lo ves? Debes de sanar, de liberarte y de trabajar en esas inseguridades que siento que te ha podido marcar esta persona, opción número 2. Y sobre todo di cómo tú te sientes, que si esta persona te ha anulado, no, eso no es amor, eso es una relación muy tóxica. Opción número 2. Y ya es hora de que sonrías, que te ilusiones por la vida, no lo des como tu vida ya como perdida, sino no todo lo contrario. Es hora de que estés con personas que te aporten y que cuides tu salud mental, ¿vale? Que tú vas primero. Así como he dicho en la opción número 1, saca tu lado queen, tu lado de reina, tu lado de rey y sé feliz y sal ahí a brillar en este mundo, que ya por fin ya creo que ya te va tocando, opción número 2. Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme un like, de verdad, gracias. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.tarot. Te envío muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.